nombre es Daniel Rojas, soy perteneciente de la sección número 3 del segundo año. Voy a hablarles acerca de la anatomía de los conductos radiculares y la apertura. Antes de adentrarme en la apertura, vamos a hablar acerca de la anatomía de los dientes anterosuperiores. Comencemos con el incisivo central. Este incisivo central tiene una cámara pulpar alargada o más amplia en sentido mesiodistal y más estrecha o menos amplia en sentido vestibulopalatino. En este sentido tenemos en claro que tiene cuernos pulpares bien marcados y que en dientes jóvenes, y que el diente, viéndolo en un examen radiográfico, nos podemos dar cuenta que es el diente o la unidad anterior que tiene la cámara pulpar más visible y una de las más grandes. En este sentido tenemos que afirmar que la cámara pulpar está en coincidencia o continúa por el conducto radicular. Esta es amplia, también es recta y en algunos casos puede tener una ligera curvatura. Tiene una longitud o una medida media de 22.6 milímetros. Ahora vamos con el incisivo lateral. El incisivo lateral es mucho más pequeño en dimensión con el incisivo central. Esta tiene mayor amplitud o menor amplitud o estrechamiento en lo que vendría siendo, o aplanamiento en lo que vendría siendo en el sentido mesiodistal, y va a ser mucho más ancha o más gruesa y amplia en el ámbito vestibulopalatino. Esta presenta en su conducto radicular, presenta ser recto pero con una curva que se va prolongando o que se va marcando más. Esta curvatura es una curvatura gradual que puede presentarse y se dirige hacia distal y palatino. En los conductos hay un 97% de probabilidad que sea uno solo y un 3% en que sean dos conductos radiculares. Y en este caso la longitud sería de 21 milímetros. Ahora, el canino. El canino es el diente con mayor longitud en cuanto a conducto radicular. El canino es un diente que presenta una cámara pulpar que presenta en el ámbito mesiodistal, es más estrecho y un poco más angosto que en el ámbito vestibulopalatino, que es mucho más ancho y mucho más amplio. Esta presenta unos cuernos o presenta así un desarrollo coronario de la parte vestibular mucho más amplia y más grande que el cuerno palatino, que es más reducido. Esta, en su frecuencia, la cámara pulpar es recta, pero en la mayoría de las ocasiones la cámara pulpar puede estar orientada hacia distal o hacia palatino distal o distopalatino. Hay que tener en cuenta que este diente tiene unas características que se presentan en lo que vendría siendo en la cara vestibular o en la cara palatina, en el tercio coronario o medio, que se presentan nichos o concavidades, que son factores imponentes, son factores que hay que tener en cuenta antes de pasar al ámbito quirúrgico, que posteriormente llevaría a la obturación. También teniendo en cuenta que este diente tiene una longitud de 27.1 milímetros a 31 milímetros. Estructura coronaria y cameral de los dientes anterosuperiores. Hay que tener en cuenta como principio básico de que si nuestro paciente tiene caries en el área a trabajar, hay que restaurarlas de inmediato. No podemos realizar este proceso quirúrgico porque los tejidos expuestos pueden ser contaminados por la carie. Ya teniendo esto en cuenta, voy a tomar como ejemplo el diente incisivo superior, el central, para poder explicar lo de la zona de abordaje. La zona de abordaje en este caso va a ser la zona en que vamos a trabajar. La zona de abordaje en los dientes anterosuperiores es la cara palatina, el centro de la cara palatina por debajo del cingulum. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos hacerlo y perfeccionar el sitio a donde vamos a trabajar trazando dos líneas diagonales que entre sí hagan una X, y esta X en el centro va a ser el centro de la cara palatina donde va a estar ubicada la cámara pulpar en la que vamos a trabajar, es decir, la zona de abordaje. Para esto, cuando el diente ya esté sano, vamos a procurar tener una piedra de cabeza redonda de diamante, adaptarlo a la turbina para poder trabajar y colocarlo en la cara palatina
perpendicularmente en un ángulo de 45 grados. Ahora, teniendo en cuenta que tanto esta pieza como la piedra esta de diamante que vamos a utilizar, que es de cabeza redonda, como también la fresa redonda que vamos a utilizar, tienen que ser del tamaño igual o ligeramente más pequeño que la cámara pulpar a trabajar para no tener una mala praxis. Ahora, hay que dejarlo así en el ángulo de 45 grados para poder penetrar el esmalte y llegar a la dentina. Ya cuando llegamos a la dentina, vamos a cambiar esta piedra de diamante esférica por una fresa redonda estéril para penetrar lo que vendría siendo la dentina, pero acá hay que cambiar el movimiento y ponerlo hacia paralelo a lo largo del eje del diente. Ahora, tenerlo paralelo, vamos a dejarlo hasta que perfore. Ya cuando haga la perforación, vamos a poder sentir como si hubiese algo vacío, como si hubiese caída. Eso quiere decir que ya hemos perforado el diente. Hay que tener en cuenta que no siempre se va a sentir esto, porque hay dos tipos de anatomías de conductos y de cámaras pulpares. ¿Por qué? Porque pueden ser amplias o pueden ser angostas, dependiendo de cómo sea la amplitud de esta. Ahora, si es amplia, vamos a realizar movimientos de adentro hacia afuera. Movimientos se conocen como movimientos de tracción. Ahora, hay que rectificar que la cámara pulpar, el techo de la cámara pulpar, hay que eliminarla en su totalidad para que no hayan retenciones. También podemos rectificar lo que vendría siendo las paredes de la misma con la misma fresa que vamos a utilizar para penetrarla, para perforarla. Esta se llama apertura por tracción. Ahora hay que tener en cuenta que existen casos donde el conducto radicular y la cámara pulpar están calcificados, es decir, son más angostos. En este hay que trabajarlo de una forma más delicada y precisa. Hay que trabajarlo con un tipo de perforación en donde la fresa hay que moverlas de vaivén y también de formas de rebanadas, poco a poco, respetando la anatomía cameral del diente. Esto podemos usarlo guiándonos con exploradores rectos de punta aguda para poder ubicar y explorar lo que vendría siendo la cámara pulpar. En este caso, esta técnica se conoce como la técnica de apertura por capas. Las paredes se rectifican con fresas de piedra, puede ser fresas o piedras de diamante, de troncocónicas y fresas en loseta. Hay que tener en cuenta que la forma que va a tener es algo peculiar, porque estamos hablando del incisivo superior central. La forma que va a tener el abordaje, el diseño que va a tener va a variar dependiendo de cuál sea. Si es amplio, va a tener una forma triangular, y si es más angosto, por la calcificación va a tener una forma ovalada. Ahora teniendo en cuenta, ya hablando del incisivo superior central, esta va a tener una forma, va a tener una forma de abordaje, ya sea triangular si la anatomía de la cámara pulpar es amplia, o si no, oval si la cámara pulpar es más angosta. Pasa lo mismo con el incisivo superior lateral, que al momento de trabajarlo, la zona de abordaje va a tener una forma triangular si va a ser amplia, y si tiene una cámara pulpar mucho más angosta, va a tener una forma oval. La forma oval se le da porque es cérvico-incisal lo que se busca para que la fresa pueda penetrar mucho más profundo, porque la cámara pulpar se encuentra un poco más alejada. En el caso de los caninos superiores, se utiliza la técnica oval por la anatomía de la cámara pulpar de estos dientes, buscándose una orientación inciso-cervical en este caso, teniendo una apertura oval. La anatomía de lo que vendría siendo los dientes anteroinferiores, tenemos a los incisivos central y laterales y a los caninos. Ahora, los incisivos inferiores centrales son los dientes más pequeños de la arcada, teniendo en cuenta que sus dimensiones de la cámara pulpar en sentido mesiodistal son más aplanadas, y en sentido vestíbulo-palatino son más amplias.
A diferencia que el incisivo superior central tiene los cuernos pulpares mucho más reducidos lo marcado que estaban. En este caso tienen un conducto radicular recto, es más aplanado en sentido mesiodistal y es mucho más ancho en sentido vestibulopalatino. Este achantamiento o este aplanamiento determina si el conducto se va a dividir en dos. En el dado caso de que se divide en dos, aún así van a converger en un solo foramen único. El porcentaje de probabilidades de que el conducto sea individual es de un 74% y de que el conducto se divida en dos es de un 26%. La longitud media es de 21 milímetros. Por otra parte, el incisivo lateral se compara con el incisivo central, pero sus dimensiones son mayores. Los caninos, por otra parte, son igual que los superiores, pero en este caso con dimensiones mucho más pequeñas. Los caninos tienen en la cámara pulpar tienen un aplanamiento o son más estrechos en lo que vendrían siendo el ámbito mesiodistal, y en el sentido vestibulopalatino son mucho más anchos. En este sentido, el conducto radicular es recto, es más aplanado en el sentido mesiodistal y es más ancho en el sentido vestibulopalatino, dando así también una posibilidad de que el conducto radicular se divida en dos. Pero tenemos en cuenta que el cuerno incisal de este diente es muy marcado, y también lo que vendría siendo la cámara pulpar es ancha, es bastante ancha y recta, puede haber una posibilidad de que sea curva. Hay que tener en cuenta que las posibilidades de que el conducto radicular sea único son de un 88% y de que se divida es de un 11%. La longitud media está rondando en 25 milímetros. Ahora vamos a hablar de la apertura de coronaria y cameral de estos dientes, de los dientes anteroinferiores. Hay que tener en cuenta que van a seguir manteniendo la misma técnica que se usan en los anterosuperiores, es decir, hay que ubicar el centro de la cara palatina del diente y de esta manera hacerlo por encima del cíngulo. Hay que tener en cuenta que como son menores las dimensiones, menores van a ser los tamaños de las fresas que vamos a utilizar para poder hacer estas perforaciones. En el caso de los incisivos, se utilizarán la misma técnica, y el diseño de lo que vendría siendo el abordaje puede variar entre ser triangular, cuando encontramos que sea mucho más ancha lo que vendría siendo la cámara pulpar y el conducto radicular, o puede ser ovalada, o puede ser aún más ovalada y larga, dependiendo si se tiene una duda o se tiene la sospecha de que hayan dos conductos. Ahora con los caninos siempre van a ser ovalados. El diseño del abordaje, porque el diseño, lo que vendría siendo la conformación anatómica de la raíz es más aplanada y en el sentido mesiodistal, y para poder trabajar cómodamente en este diente haciendo este procedimiento siempre va a usarse el abordaje oval u ovalado. La anatomía de los premolares superiores. Hay que tener en cuenta que el primer premolar superior tiene una forma de la cámara pulpar. La anatomía de la cámara pulpar acompaña la de la corona externa, es decir, es más achantada o aplanada en sentido mesiodistal y es mucho más alargada o amplia en sentido vestibulopalatino, teniendo en cuenta que tiene unos cuernos pulpares bastante marcados y definidos, siendo el más marcado el de vestibular y el menos marcado el de palatino, teniendo en cuenta que presenta dos conductos radiculares en el 84% de los casos, teniendo uno vestibular y uno palatino, teniendo también como posibilidad tener un solo conducto en el 8% de los casos. Este solo conducto individual tiene una característica de que es más achantado, aplanado en sentido mesiodistal, teniendo también una posibilidad del 7.5% de tener tres conductos radiculares, teniendo dos vestibulares y uno palatino. Hay que tener en cuenta que este diente puede llegar a medir 21.4 milímetros.
Ahora bien, el segundo premolar superior tiene características similares a la del primero, porque esta tiene un achantamiento o aplanamiento mesiodistal y un alargamiento o ampliamiento vestibulopalatino, teniendo en cuenta que este puede presentar el 53% de los casos un solo conducto radicular, pero la disposición anatómica de este conducto radicular puede ser inestable o puede ser un poco más difícil de trabajar. Esto presenta un desafío para el momento de trabajar con este conducto por la disposición anatómica irregular que pueda llegar a tener, porque todo debe llegar a ser instrumentado. En este caso tenemos un 46% de los casos de que presenten dos conductos, pero también la disposición anatómica de estos conductos está irregular porque puede tener forámenes independientes o no lo pueden tener un solo foramen único. En este caso, el 11% de los casos se presentan con una raíz, con dos conductos con forámenes. También se presenta una raíz con dos conductos y forámenes independientes, el 13% de los casos. Y se presentan una raíz con dos conductos con un solo foramen único, el 22% de los casos. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar acerca de la apertura coronal y cameral de estos dientes. Se aplican los mismos procedimientos que se utilizaban para los dientes anteros superiores e inferiores, en el sentido de que se ubica en el centro de la cara oclusal de nuestros dientes premolares. Teniendo en cuenta que se va a trazar una X y al centro de esta X, en el centro de la cara oclusal, vamos a empezar a abordar, teniendo en cuenta que vamos a tomar una pieza de una piedra de forma esférica que sea de diamante y vamos a empezar a perforar hasta llegar a la dentina. Perforamos el esmalte hasta llegar a la dentina, luego llegando a la dentina se cambia a una fresa redonda acorde al tamaño de la cámara pulpar o ligeramente menor, estéril, y se empieza a perforar hasta encontrar los cuernos pulpares. De esta manera ya estaríamos llegando a lo que vendría siendo perforar el techo cameral. Luego se rectifica eliminando los excedentes de lo que vendría siendo la cara meseridistal para que no queden irregularidades en la zona de trabajo. Teniendo en cuenta que vamos a tener una zona de abordaje con una forma oval si se trata de un solo conducto radicular, pero en el caso de que se presenten dos conductos radiculares, la zona de trabajo y la zona de abordaje va a tener una forma de moño. Anatomía de los premolares inferiores. Ahora, en este caso, el primer premolar inferior tiene una cámara pulpar aproximadamente ovoide. Entonces, hay que tomar en cuenta que es mesiodistalmente más aplanada o achantada y vestíbulo palatino es más ancho o alargado. Entonces, hay que mencionar que tienen cuernos pulpares bien marcados, el vestibular más marcado que el palatino, como también presenta la porción coronaria de este diente es más lingualizada. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el conducto radicular se encuentra cuando es único, se encuentra achantado en sentido mesiodistal en un 6% de los casos. Como también en un 31% de los casos se puede encontrar que se divida en dos las raíces y los conductos, como en el tercio apical. Y solamente el 2% de los casos presenta una división de tres raíces y tres conductos, dos vestibulares y una palatina. Ahora vamos con el segundo premolar inferior. Este presenta una característica de que es similar en cuanto a que es achantado en sentido mesiodistal y también es alargado y amplio en el sentido vestibulopalatino. La diferencia es que este comparte un eje, comparte el eje cronoradicular, como de la corona. En este caso se presenta en un 89% de los casos de que solamente tenga un solo conducto radicular, una sola raíz. Sería achantada en sentido mesiodistal y presenta rara vez los casos, en un solo 0.7%, en que esta tenga dos conductos radiculares, pero aún así van a compartir un mismo foramen apical. En este caso, vamos ahora a explicar lo que vendría siendo la apertura coronaria y cameral de los premolares inferiores. Estos comparten los mismos pasos técnicos que los demás dientes anteriormente explicados. La zona de abordaje en este caso sería el centro de la cara oclusal. Hay que tener en cuenta que vamos a tomar una piedra de un buen tamaño, un tamaño igual o menor que los conductos, o ligeramente menor que los conductos a trabajar,
que sea una piedra de diamante redonda para empezar a comenzar a perforar hasta llegar a la dentina. Luego hay que tener en cuenta que en el caso del primer premolar, que su cara es lingualizada conforme al eje cronoradicular, esta puede incluso llevar a tomar lo que vendría siendo la cúspide vestibular en el proceso de perforación. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, vamos a remover lo que vendría siendo el techo en su totalidad, en lo que vamos a perforar. Hay que rectificarlo dependiendo de la técnica que vamos a utilizar. Si va a ser amplio, vamos a usar la técnica de tracción, y si va a ser más angosto, lo que vendrían siendo los conductos y la cámara pulpar, utilizaríamos la técnica de rebanadas o por capas. En este caso, la zona de abordaje y la zona a trabajar va a tener una forma ovoidal. Anatomía de los molares superiores. El primer molar superior tiene una anatomía que se ve la cámara pulpar en sentido mesiodistal mucho más estrecha, y en el sentido vestíbulo-palatino es mucho más amplia y grande. Hay que tener en cuenta que tiene 4 cuernos pulpares bien marcados, debido a que en su porción coronaria hay 4 cúspides, es correspondiente a ello. Tiene un piso convexo y tiene también una forma aproximadamente trapezoidal, que su base mayor es en vestibular y su base menor es en palatino. El diente tiene una posibilidad del 30% a tener 3 conductos, y al de 70% a tener 4 conductos radiculares. Los conductos radiculares de este diente, el palatino, correspondiendo a la raíz palatina, es recto, amplia y con una ligera curvatura hacia vestibular. Entonces ahora hablamos de la distovestibular, que es atrésico y tiene una ligera curvatura. Y la mesiovestibular tiene una curvatura y tiene una forma de hendidura. Esto va a ser un factor importante para saber si esta se va a dividir en 2 conductos radiculares diferentes o en 2 conductos radiculares que van a terminar en un solo foramen. Generalmente el 80% de los casos terminan en un solo foramen, esta forma de hendidura. O hay veces que terminan en 2 forámenes independientes, lo que daría lugar a 2 conductos nuevos, que serían el mesiovestibular y el mesiopalatino. Ahora, este puede llegar a tener una longitud de 21.5 milímetros. El segundo molar superior es un diente que puede tener una variación en cuanto a la anatomía de la cámara pulpar, ya que este diente se le fusionan las raíces en diversas ocasiones y puede variar el número de conductos radiculares y su forma. Puede ser semejante a la anatomía del primer molar superior, o puede tener forma triangular, puede tener forma oval o de compresión. Teniendo esto en cuenta, hay un 50% de posibilidades de que este diente tenga 3 conductos, un 50% de probabilidades de que este diente tenga 4 conductos radiculares, y también hay posibilidades de que, muy pocas posibilidades, pero si las hay, de que tenga 1 o 2 conductos, dependiendo de cuántas raíces fusionadas hayan en el momento. Ya en el momento de la apertura coronaria y cameral de estos dientes, hay que tener en cuenta que se van a seguir los mismos pasos técnicos que se seguían en las anteriores perforaciones coronales, que hay que ubicar la zona de abordaje, que en este caso va a ser en el centro de la cara oclusal de los molares superiores, y hay que hacer una pequeña desviación hacia el mesiovestibular. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a agarrar la pieza o la piedra de diamante esférica de acuerdo al tamaño de la cámara pulpar para perforar el esmalte. Luego cambiamos la pieza por una fresa redonda estéril para luego perforar la cámara pulpar. Ya haciendo esto, vamos a asegurarnos muy bien de que podamos rectificar las paredes pulpares para que quede recto sin irregularidades, para trabajar correctamente en este diente. Teniendo esto en cuenta, vamos a aplicar, ya sea si es amplio, la técnica de tracción, y si es más reducido, la técnica por capas. Y también la forma que va a tener el primer molar superior va a ser una forma trapezoidal, porque así va a ser su anatomía en cuanto a la zona de abordaje y la zona de apertura. Teniendo esto en cuenta también, el segundo molar superior va a tener una forma similar, si tiene la misma y comparten las mismas anatomía que el primer molar superior, y si no es así, puede llegar a ser triangular en la zona de abordaje, o puede llegar a ser oval o de comprensión en el caso de que ésta tenga solamente 2 conductos radiculares. Ahora bien, la anatomía de los molares inferiores. El primer molar inferior. Este molar es el
diente más voluminoso. Este tiene una cámara pulpar en forma de cubo. Este cuenta con 5 cuernos pulpares correspondientes, 3A vestibular y 2 aparatino, teniendo en cuenta que está correspondiendo a sus cúspides. Ahora, este diente tiene en su cámara pulpar el piso es convexo con una forma rectangular, teniendo en cuenta que también, aparte de la forma que tiene, adentro los conductos radiculares hay una posibilidad del 56% de que tenga 3 conductos radiculares y una posibilidad del 36% de que sean 4. Hablando de los conductos radiculares, el conducto radicular distal es cuando se trata de 3. Cuando se trata de 3 conductos, el conducto radicular distal es el más grande, amplio, recto y con una ligera curvatura. Ahora, si se trata de 4 conductos radiculares, los 2 conductos distales son los que tienen menores dimensiones. Ya hablando de los conductos mesiovestibular y mesiopalatino, poseen la características de que son atrésicas y tienen una curvatura bastante acentuada. Estos tienen la posibilidad del 60% de tener o de poseer forámenes independientes y una posibilidad del 40% de poseer un foramen único. Ahora, este mide 21 milímetros a la media. El segundo molar inferior es igual que el primer molar inferior, pero con sus dimensiones más reducidas. Este tiene 4 cuernos pulpares bien marcados, correspondientes a sus cúspides. Esta tiene un piso convexo con una forma cuadrangular y de aquí tiene una posibilidad del 72% de que nazcan 3 conductos radiculares. Tiene la posibilidad del 11% de que nazcan 4 conductos radiculares y una posibilidad del 16% de que sean solamente 2 o un conducto radicular, dependiendo de cuál sea la anatomía. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar acerca de la apertura coronaria y cameral de los molares inferiores. Hay que resaltar que el procedimiento y los pasos técnicos para la apertura coronal va a ser las mismas que ya hemos hablado con anterioridad, va a ser las mismas técnicas. Vamos primero a ubicar la zona de abordaje, que en este caso va a ser el centro de la cara oclusal de los molares inferiores, pero con una ligera desviación hacia mesial y vestibular. Teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a agarrar nuestro instrumental, nuestra piedra de diamante pequeña esférica, que sea ligeramente más pequeña o del mismo tamaño que el conducto y la cámara pulpar. Vamos a empezar a perforar hasta llegar a la dentina, perforamos el esmalte hasta la dentina, cambiamos al instrumental que sería la fresa esférica del tamaño adecuado y luego terminamos de profundizar la apertura. Teniendo esto en cuenta, vamos a colocar la fresa en paralelo al eje mayor del diente. Esto es muy importante para realizar ya la perforación completa. Ahí luego se rectifican las paredes utilizando las técnicas ya sean por tracción o por capas, dependiendo de qué tan grande sea la cámara pulpar de nuestro paciente o de estos dientes. También hay que tener en cuenta que en el caso de los primeros molares inferiores, vamos a encontrarnos un diseño de la zona de abordaje, también de la perforación, en una forma cuadrangular o puede ser una forma de trapezoidal, teniendo en cuenta que en la del segundo molar inferior va a tener formas semejantes a la del primero, como también pueden haber casos de que se encuentre, después de hacer la perforación, el abordaje, se pueden encontrar conductos en forma de C. Muchas gracias.